Aumenta mi fe para en ti creer en todo momento. Amigos y amigas, feliz domingo para todos. Domingo noveno del tiempo ordinario. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, y a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, quisiera destacar algunas cosas del Evangelio que me han servido a mí para mi meditación y espero también les sirvan a ustedes. Estamos en el año de la misericordia. Retomamos el tiempo ordinario de nuestro año litúrgico. Y me parece precisamente que aquel oficial romano que el Evangelio nos narra hace una obra de misericordia. Tiene misericordia con aquel criado, con aquel servidor suyo que estaba enfermo y a punto de morir. Yo creo que es una buena pregunta también para nosotros, porque nuestro mundo muchas veces destaca por la indiferencia. Somos tan indiferentes ante las situaciones de los demás. Si aquel está sufriendo, es su culpa. A ver, no sé qué hizo, por qué no fue previsor, etcétera. Si aquel está sufriendo, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no deseo. A mí no me gusta ir a los hospitales, a mí no me gusta entrar en este lugar o aquel. Me deprime ver enfermos. ¿A quién nos gusta la enfermedad? ¿A quién nos gusta precisamente ver a alguien sufrir? No nos gusta sufrir, menos ver a alguien sufrir, desde luego. Pero aquel hombre es sensible. Aquel hombre que no conocía a Dios tiene esos sentimientos de misericordia y se compadece. Sabe que él no puede hacer nada porque, dice el texto, está enfermo y a punto de morir, pero también ha escuchado que Jesús lo puede hacer. Y fíjense, aquel hombre que tenía soldados a su disposición es un hombre humilde, es un hombre muy humilde. Ni siquiera se siente digno de ir hacia Jesús. Por eso envía a aquellos ancianos de Israel, los envía: ustedes díganle. Y aquellos hombres llegan a donde Jesús diciéndole, ¿verdad? Merece que se lo hagas. Él es bueno con nosotros, nos ha construido una sinagoga. Habría que ser conscientes de esas palabras, porque aquel hombre no va por humildad, como él mismo confiesa, no es digno. Y nosotros, ¿verdad?, podríamos muchas veces sentir que somos dignos. Más aún, nos sentimos con el derecho. Dios no me escucha. ¿Por qué no me hace este milagro? ¿Por qué no ha solucionado esto? ¿Por qué no se acaban los malos? ¿Por qué? O sea, queremos como si Dios tuviese precisamente, ¿verdad?, para con nosotros ese deber, como si nosotros tuviéramos que exigirle. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que aquel hombre tiene misericordia,
Aquel hombre no es insensible al dolor de su criado, pero también no se siente digno de ir a la presencia de Dios. Y cuando Jesús responde, cuando Jesús va a dirigirse hacia la casa de aquel hombre, entonces nuevamente le vuelve a mandar a otras personas, con aquellas palabras que incluso nosotros repetimos en la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que tú solamente digas una palabra, con eso basta. Y entonces el evangelista Lucas nos dice, Jesús se llena de admiración. La única vez que el evangelio lo dice así de una forma positiva. Jesús en otras ocasiones se admira de la falta de fe, en otras ocasiones se admira de que no tengan la fe suficiente, pero ahora es de una forma positiva. Jesús se admira de la fe de aquel hombre. Y ni siquiera en aquellos ancianos de Israel que habían ido a decirle, merece, hombre, hazle ese favor, ni siquiera en ellos. Y en ningún lado había encontrado una fe así. Pensemos, hermanos, cómo es nuestra fe en este domingo. Pensemos cómo está nuestra fe. La fe de nosotros exige. La fe de nosotros se siente digna. Es más, se indigna cuando no es escuchada. ¿Cómo es nuestra fe? Jesús, su sola palabra es necesaria para que entonces aquel criado recupere su salud. Su sola palabra es necesaria para que aquel hombre se levante. Eso nos enseña el Evangelio hoy. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué necesitamos, verdad, que Jesús visite nuestras vidas? ¿Qué necesitamos que Jesús visite nuestros hogares? ¿Qué sería precisamente aquello que es necesario que hoy Jesús visite? ¿Qué hay en mí de malo? ¿Qué hay en mí de pecado? ¿Qué me tiene postrado que no me deja levantarme? ¿Es acaso el orgullo, la soberbia, la vanidad? ¿Qué es aquello que me tiene postrado y que no deja desarrollarme, ser pleno precisamente como persona y como ser humano? ¿Qué es aquel aguijón que está ahí? Hoy necesitamos invitar a Jesús a nuestro hogar. Hoy necesitamos tener a Jesús en nuestras vidas, porque sabemos que una sola palabra de Él es suficiente para que nuestra vida alcance la salvación eterna. Pero también necesitamos la fe tan grande que aquel hombre muestra. Hoy digámosle también a Jesús, yo no soy digno de que entres en mi casa. Sé que es una palabra tuya la que puede curarme del odio, del rencor, de la envidia, de cualquier pecado. Sé que es una palabra tuya la que puede curarme de mi situación de adulterio, de mi situación en el hogar, de lo que sea. Una sola palabra de Jesús basta para que nosotros seamos salvados. Pero también, decía y repito, nuestra fe, ¿cómo está? Nuestra fe tiene que ser grande, tiene que ser completamente abandonada en los brazos amorosos del Padre. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en este domingo que nos enseñe a tener sentimientos de misericordia para con los demás, para quienes sufren, que nos enseñe a no ser insensibles, y pidámosle también y al mismo tiempo que nuestra fe sea tan grande, para confiar en que basta una sola palabra para darnos la salvación. Que sigan teniendo buen domingo. Aquí estoy, Señor, a tus pies estoy postrado. No soy digno de ti, hoy por fin ya te he encontrado para ofrecerte mi oración. En ella hacerte una petición. Aumenta mi fe.